Contado por el Neuropediatra, episodio 4 de la segunda temporada. Bienvenido a Contado por el Neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. ¿Crees que la educación, la crianza y el desarrollo de tu hijo, de tus alumnos o de tus pacientes se conviertan en un absoluto éxito? Pues con ese objetivo nace la segunda temporada de mi podcast sobre neurodesarrollo contado por el neuropediatra. Una temporada cargada de cosas súper interesantes que no dejarán de sorprenderte y además de ayudarte en tus objetivos. Una temporada llena de ideas nuevas, de sugerencias, de trucos, de secretos y de recomendaciones que convertirán esta maravillosa, pero ojo, dura tarea de ser padre o profesional del neurodesarrollo, ya sea en el sector sanitario o educativo, en un camino lleno de ilusión y mucho más satisfactorio. Sí, ya lo sé, las cosas no son fáciles, las cosas son difíciles. Son así en casa, en la escuela o en la consulta, pero los años de experiencia que me avalan, alrededor de 20, los más de 11.000 pacientes, 11.278 a inicio de esta temporada atendidos, los más de 3.000 profesionales formados, las investigaciones realizadas y el éxito de nuestro modelo de trabajo van a ser la base de lo que te voy y de lo que te vamos a contar esta temporada. Además, ojo, mucho ojito, porque este es el 10º aniversario de nuestro centro, el Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica. Y va a venir repleto de sorpresas que tú, tu hijo, tus alumnos y tus pacientes sentiréis, agradeceréis a más no poder. ¿Avanzamos en esta nueva temporada? Pues vamos allá. Hola, bienvenido a una nueva edición de Contado por el Neuropediatra. Hoy te voy a presentar a un abogado especializado en Derecho Educativo, Acoso y mucho más, que te va a resolver muchas dudas sobre cómo gestionar las necesidades de tu hijo con necesidades educativas especiales. Se trata de Ricardo Lombardero, director de Lomber Soluciones. Ricardo es gestor de conflictos y consultor de derechos de la infancia y está especializado en asesoramiento jurídico a centros docentes y a personas que requieren ayuda en la gestión con su centro educativo, además de estar especializado también en el mundo legal de la inteligencia artificial. ¿Cómo he encontrado a alguien así? Pues casi no, por casualidad. Estamos los dos colaborando en el proyecto DIDE, del que ya te hablé en otro episodio, y me ha parecido tan necesario algo así que en breve va a empezar a trabajar conmigo en mi centro como asesor legal de las familias que lo necesiten. Importante, ¿verdad? Pues si lo necesitas, ponte en contacto con nosotros, no te preocupes. Te lo voy a dejar todo clarísimo, con las condiciones y las diferentes opciones que tenéis para consultar con Ricardo. Entre tanto, te voy a dejar con la entrevista que he hecho. Tiene valor en cada minuto y cada segundo que escuches, así que no te despistes. Aquí tienes la entrevista a Ricardo Lombardero para contarnos su experiencia y resolver tantas dudas que tenemos todos los padres cuando gestionamos nuestras relaciones con los centros educativos y especialmente cuando nuestro hijo tiene alguna dificultad, ya sea de acoso, de adaptaciones o de lo que puedas necesitar. Atención y no te lo pierdas. Buenos días, bienvenidos a todos a esta sesión, a esta grabación, a esta entrevista que vamos a hacer
a un amigo que tengo desde hace unos meses porque estamos colaborando en un proyecto común que a ambos nos parece que es muy interesante y que ya os he comentado en otras veces, que es DIDE. Y vamos a hablar hoy con Ricardo Lombardero, que es abogado especializado en Derecho Educativo, acoso, ciberacoso y un montón más de cosas que os van a ser de interés, porque en el día a día muchos de vosotros en la consulta me planteáis las dificultades que tenéis a la hora de solicitar apoyos, ayudas, hacer gestiones con vuestro centro educativo, las cosas que os dicen que no son verdad, cosas que os dan de forma verbal pero no por escrito, en fin. Un montón de cosas que tenéis de dificultades en el día a día y que con un asesoramiento y una ayuda organizada, clarita y sencilla y sobre todo con información, seguramente podréis resolver. Así que quiero darle hoy la bienvenida a esta entrevista a Ricardo Lombardero, que como os digo, abogado especializado en Derecho Educativo, y darte las gracias, Ricardo, hoy por estar hoy aquí para resolver todas estas dudas que vamos a ir planteando y que creo que son de gran interés para todo lo que es no solo las familias en sí, sino toda la comunidad educativa en general. Bueno, gracias a ti, Manuel, por la invitación y estoy encantado de charlar sobre este tema tan interesante y sobre todo que tus suscriptores tengan información, que de eso se trata. Mira, los temas del derecho educativo, online, todas esas cosas cada vez está más a la orden del día. Y somos Estados Unidos, por supuesto, donde allí estornudas y le salpicas a otro y te demandan, pero hay un importante aumento de todo este, mundo del derecho legal en todos estos aspectos de Internet, del derecho educativo y demás. Dado el aumento de uso de dispositivos con conexión a Internet, que es otra de las cosas importantes que vamos a tratar, y de todas estas, aumento del uso y cambio de las costumbres sociales que hay. ¿Cómo diríamos, qué te llevó a ti como profesional del derecho a entrar en este área y a especializarte en este sector que a la postre es poco intuitivo, ¿no? Desde el punto de vista del derecho, probablemente? Pues es una buena pregunta. Básicamente porque encaja mucho con mi forma de ser, me explico. Es una persona muy inquieta, me gustan muchísimos temas, no encasillarme en contra de lo que pueda parecer que el abogado, el jurista, el que tiene un perfil jurídico, tiene una mentalidad más recta, más rígida y es muy reacio a los cambios. El sector legal suele ser muy reacio a los cambios. Es precisamente todo lo contrario de lo que ocurre en el derecho tecnológico, el derecho de Internet. Evidentemente, nosotros, los juristas y concretamente los legisladores, suelen ir por detrás de los avances. Pero el derecho tecnológico es una excepción. Es una excepción porque la tecnología avanza muchísimo, afecta muchísimos órdenes de la vida a personas, a empresas, organizaciones, gobiernos, de toda clase. Y esto hace que el derecho se tenga que adaptar. Entonces vi que era una área que encajaba mucho conmigo, muchísimo. Y de hecho, el área de especialización del derecho de Internet es amplísimo, amplísimo. Toca conceptos muy básicos como la seguridad en Internet, la protección de datos, la publicidad, la discriminación, la intimidad, la protección de la imagen, la propiedad intelectual. Esos son conceptos que son todos transversales. Pero luego, si unimos esos puntos y hablamos ya de los delitos, ni te cuento la cantidad de delitos que puede haber. Y de hecho, en los medios estamos hablando, por ejemplo, de estafas, las estafas amorosas, estafas que se realizan a través de los medios tecnológicos, las estafas de toda la vida físicas se trasladan a Internet, las conductas de toda la vida se trasladan a Internet. Tenemos delitos de toda clase, tenemos estafas, tenemos fraudes, tenemos amenazas, coacciones, el sexting, las extorsiones, los chantajes. El acoso. El acoso, que forma parte precisamente de todo ese elenco de conductas, sobre todo cuando van escalando en la violencia. Hay muchísima casuística, muchísimas situaciones, y si eso luego lo encajamos con la parte de los menores, porque previamente al derecho a Internet yo me centraba en el derecho de familia, y aquí estás en contacto las familias con los niños. Estamos en presencia, por ejemplo, de divorcios, de custodias compartidas. Vemos los problemas que hay entre la familia, uno de los miembros de la familia y los niños, cómo surgen conversaciones del niño con la familia y la familia contigo. Al final se unen todos los puntos y abarcas una parte adulta que está íntimamente relacionada con el contacto con menores. Y luego hay delitos específicos con los menores. Entonces es un campo tan amplio
que está formado en toda esa materia, pues tiene su sobreesfuerzo. Pero luego si lo trasladas al mundo físico te das cuenta que al final el mundo digital y el mundo físico ya prácticamente es inexistente. Es decir, nos comunicamos y hablamos en digital y cada vez perdemos más el contacto físico, con lo cual no es extraño tampoco esta especialidad. Y en relación a toda esa marabunta que has comentado, entiendo que además lo que es la desinformación, no en Internet solo, sino en general sobre este tema en el mundo no legal y no profesional, es enorme, ¿verdad? Mucha. Precisamente porque, como te he comentado, es tan rápido los avances, tan rápido como surgen nuevos cambios tecnológicos, nuevas actualizaciones, nuevas normas también, aunque vayamos por detrás, pues evidentemente tienen que adaptarse. Y esto genera cierta inseguridad en el sentido de que hay tantas fuentes, tantas disponibles, tanta regulación, tantas conductas nuevas, tantos delitos que se camuflan con otros o que son una continuación de los ya que conocemos toda la vida. Esto hace que la gente, pues a la hora de buscar información, a la hora de buscar asesoramiento legal, pues entramos en el terreno de las fuentes confiables, es decir, verificar la información. ¿Cómo hacer estas fuentes? Si es que alguien, perdona que te interrumpa, se plantea la búsqueda de ayuda legal, que en muchas ocasiones ni siquiera son conscientes de que esto puede ser una ayuda en su situación. Eso es, efectivamente. Lo buscan por sí mismos, que está muy bien, porque cada vez las personas estamos muy, muy bien informadas. Ha quedado ya en el olvido cuando las personas realmente no tenían información de ninguna casa, andaban muy perdidas, que llegaban a un despacho, a un bufete, y entonces había que explicárselo todos de punta a punta. Pero no es así. Llegan con mucha información, pero el problema de esa información, de la sobreinformación, es cuál es la realmente adecuada para cada caso, para cada situación, y si esa información es veraz o no es veraz. Entonces, es muy complicado. Tenemos el acceso a muchas cosas, el acceso a todo, pero también genera esa desinformación. No sabemos distinguir las fuentes. ¿Y cómo podemos combatir eso? O sea, ¿qué tenemos nosotros en nuestras manos para poder enfrentarnos a esa dificultad de desinformación por sobreinformación, ¿no? Lo que hoy en día se ha llamado esto de la infoxicación, que a mí lo de los nombrecitos... Sí, eso pero la realidad suena muy mal, pero se emplea mucho. Pues, enlazando con lo que te he comentado, en primer lugar, elegir las fuentes confiables. Las fuentes confiables emplean un poco el sentido común, es decir, en lugar de preguntar a Google sobre un tema en concreto, buscar especialistas de esa rama. Hay muchas fuentes que se pueden obtener a través, por ejemplo, del propio Colegio de Abogados, a través de fuentes jurídicas, a través de... Buscando una determinada rama salen un montón de profesionales especialistas. La gente ahora, igual que busca los viajes en Internet o cualquier cosa que lo planifica, va buscando las referencias del profesional, cuáles son sus trabajos, cuál es esa rama que trata, y a partir de ahí va tirando del hilo. Pero por otra parte es importante, y aquí es un punto interesante, porque esa desinformación yo diría que la podemos resolver de 3 puntos de vista. Uno desde el punto de vista personal como ciudadanos, otro desde el punto de vista de las empresas y otro desde el punto de vista de los gobiernos. Desde el punto de vista de los ciudadanos, está claro verificar esa información, acudir a fuentes confiables, buscar expertos, sobre todo a instituciones directamente, colegios de abogados, ahí tenemos fuentes, tenemos información, y la gente normalmente no acude directamente al colegio de abogados, lo que hace es que lo busca todo por Internet, con lo cual empieza a modificar, a cambiar las cosas, a entremezclarlas, y luego llegan al despacho pensando que conocen el asunto, pero es información que han obtenido de diferentes maneras y ya que entrar al detalle, muchas veces la información no es correcta. Una pregunta antes de que siga con la parte de empresas e instituciones, Sí. Ahora que has dicho eso. ¿Tú crees que como instituciones los colegios profesionales trabajan correctamente en ese sentido? Es decir, divulgan, informan y dan información suficiente y accesible para las familias y demás. No, hay precisamente una crítica. Es cierto que lo que tienen los colegios de abogados, quitando algunas excepciones, el Colegio de Abogados de Madrid, Valencia, de las grandes capitales, sí. Pero en general, en mi caso, por ejemplo, en Alicante, en otros sitios,
en las ciudades de mediano tamaño, lo que ocurre es que cuando tú acudes al colegio, visualizas la página web, lo ves por áreas, lo ves por secciones, pero no es esa información, digamos, que no está del todo accesible al ciudadano, sino que parece que realmente está más accesible a nosotros los profesionales, los juristas. Entonces, el ciudadano cuando accede a esa área, pues le falta más información, se pierde. Quizás esa información había que adaptarla al lenguaje, no solo al lenguaje coloquial en un sentido amplio, sino hablando de, por ejemplo, de situaciones reales, noticias relacionadas que se podían hacer. Claro, eso requiere mucho trabajo informático, pero cuando el ciudadano busca una información, necesita contextualizarla. Mira, ¿sabes uno de los contenidos que a la gente más le gusta en mi día a día? Cuando cuento los casos que veo en mi consulta. O sea, decir, situaciones reales. Ejemplos prácticos de, efectivamente, ¿no? De sentirse eso identificado, es muy útil. de eso me pasa a mí, ese niño encaja con el mío. Eso generalmente no se hace en casi ningún colegio profesional y cuando se le presta ayuda al ciudadano no se relaciona situaciones. Yo puedo poner una noticia, es que es muy sencillo, resumirla y luego enlazarla para que el ciudadano, cuando lo vea, la persona cuando lo vea, pueda hacerse una idea más fija, una foto finish, una foto más fija de realmente lo que quiere preguntar, el caso que tiene. Porque sí que se podría hacer, aunque requiere un mayor trabajo y esfuerzo, pero ya sabemos que a veces en otras ocasiones en este país, cuando tenemos que remangarnos, parece que nos cuesta. Vale, y me decías, familias, sí. Instituciones... Empresas y gobiernos. Desde el punto de vista de las empresas, esto lo habréis oído muchas veces, que debería ser que las plataformas tuvieran una concienciación más social, es decir, que la información engañosa, que hicieran una verificación y eliminaran contenido. Esto las plataformas no lo hacen. A no ser que sea por denuncia de los ciudadanos, no suelen filtrar el contenido inapropiado y muchas veces permanece en red durante muchísimo tiempo. Y en el caso, esa es una responsabilidad que deberían tener todas las plataformas. Deberían tener y aplicarla. Y en el caso de los gobiernos, hacer más pedagogía, mucha más pedagogía. Es decir, cuando tú publicas, por ejemplo, una regulación o una norma, no centrarse solamente en el texto legal, sino que darlo a conocer al público a través de los colegios profesionales, a través de los juzgados, a través de los canales adecuados, para que esa información ya llegara filtrada a la población. Sí es cierto que se hacen guías, pero eso lo hacen las organizaciones, el tercer sector, determinados bufetes que hacen esa labor conciencia desde el punto de vista social, pero a nivel individual. Falta que se desarrolle a nivel institucional y que realmente haya una escalada y que esa información que sale desde el punto de vista legal llegue filtrada al ciudadano a través de las instituciones y que el ciudadano lo entienda. Porque si esa labor la tienen que hacer las fundaciones, algunos compañeros concienciados, etcétera, yo creo que el público va perdido. Sí, depende de la voluntad, de los recursos que haya y de muchas Exacto. cosas. Pero yo con un poco de voluntad, como tú dices, sería posible. Solo haría falta, pues, resumir lo que se publica. Y te iba a preguntar, ¿hay alguna cifra así llamativa en lo que se refiere a vulnerabilidad de derechos de la infancia, derecho educativo, medios y demás, que nos puedas dar para que seamos conscientes y los que nos escuchan y ven sean conscientes digamos, de la repercusión de lo que estamos hablando? Pues no dispongo así de unos datos, desde el punto de vista llamativo, datos concretos, ahora mismo no recuerdo, pero sí que te podía hablar precisamente de la pornografía. Por ejemplo. Por ejemplo. Yo siempre que hablo de este tema, que me parece muy dramático, desde el punto de vista del concepto de la palabra anglosajón, de gran repercusión, ¿no? Hay estudios que dicen que los niños empiezan a ver pornografía a los 8 años. Y esto tiene mucho que ver los dispositivos electrónicos. Totalmente. Además coincide, no es casual, no es baladí ese dato. Coincide con el momento en que los padres, las familias, conceden ese dispositivo móvil a los chavales. Y pretender que un chaval que no tiene la suficiente madurez, que obviamente tú eso lo entiendes muy bien, que lleva un desarrollo, el desarrollo neurológico, el desarrollo emocional, el desarrollo psicológico, es ponerle realmente como ponerle una pistola a un niño en la mano. No nos ocurriría jamás que un niño accediera a armas. Sin embargo,
los dispositivos móviles sin supervisión, sin control y sobre todo en la edad adecuada, supone un auténtico arma. Es decir, es como también meter a un niño en un coche, en un bólido y a la conduce. Se asocia mucho el uso inadecuado y la presión a través de dispositivos electrónicos, este ciberacoso y demás, con el suicidio. O sea, que al final es un arma indirecta, pero de hecho, esto es algo, lo que tú has dicho es importante, es algo que yo les repito mucho a las familias, ¿no? Yo tengo 43, ¿cuántos años tienes tú? Que no me acuerdo de memoria. 47 y en abril cumpliré 48. O sea que ya... Vale. Bueno, cuando tú y yo éramos pequeños, éramos chavales, cometer un delito era muy complicado. Es decir, ¿qué podíamos hacer con los recursos que teníamos? Es decir, pues como no te chocaras con una bici, no rompieras el cristal de alguien con un balón y demás. Bueno, en fin, es decir, no cumplir las normas tenía unas consecuencias, bueno, sí, cruzabas la carretera, bueno, las cosas así básicas. Pero es que hoy en día, con un móvil y un dedo, reenviando una imagen o algo que no debes, estás cometiendo un delito. Y la gente no es consciente de eso, que su hijo en su habitación, con un móvil, con el ordenador, con lo que sea, puede estar cometiendo delitos. Otra cosa ya, que sería para hablar en otro momento y con otra tranquilidad y demás, que esto ya te lo plantearé en algún momento, es esto de que los menores sean inimputables, que eso ya es otra historia. ¿Qué sociedad estamos creando donde a los niños se les puede decir que da igual lo que hagan, que no tendrán consecuencias, incluso si matan o violan? Pero bueno, esto ya es un tema que, como bien sabes, da para mucho, pero bueno. Sí, pero el tema, por ejemplo, del acceso a la pornografía, acceso y consumo de la pornografía, sobre esa cifra llamativa, de cabeza no sé los datos, pero son espectaculares porque cada vez aumenta más. Eso genera dependencia, adicción a las tecnologías, trastornos asociados de todo tipo. Y se está preparando una ley, o se habla de preparar una ley para controlar ese acceso, pero bueno, también hay mucha demagogia en este sentido porque las leyes, por mucho que tú incluyas una letra y si no hay recursos detrás de la publicación de una ley y no hay pedagogía y no hay formación y no hay profesionales. El aguanta todo, pero después el padre el que tiene que gestionar el móvil, la tablet y demás. Queda muy bien desde el punto de vista político, ojo que no estoy haciendo una crítica desde el punto de vista político, que hay que hacer, pero antes de hacer hay que establecer una estructura. Hay que pensar en cómo aplicar eso. Exactamente, no publicar por impulsos, no generar leyes por impulsos, porque esto genera muchas dudas en las familias, mucho lío en los profesionales. Yo creo que hay que poner más sentido común, pero... Mira, y entrando ahora un poco más de lleno en este tema y entrando en la parte de violencia infantil, ciberbullying y demás, que podemos decir que es el meollo del asunto, se ha movido mucho últimamente a través de un grupo de WhatsApp que crean unos padres para gestionar o concienciar sobre el tema del uso del móvil en sus hijos, todo este tema. De hecho, incluso salió un programa en Salvados en diciembre tratando todo esto. Una pregunta específica que yo ya respondí en las redes sociales, ya tengo mi opinión al respecto y además de esto podemos hablar con mucho detalle. Te voy a hacer la pregunta, pero antes te voy a hacer yo un apunte, ¿vale? La pregunta es, ¿crees que un niño de 12 años está preparado para tener un móvil? Esto desde el punto de vista legal. Evidentemente se hace la respuesta, pero ¿cuál es la cuña? Nosotros, en mi centro, el año que viene cumple 10 años, es su aniversario. Entonces, una de las cosas que queremos es hacer muchas actividades que generen impacto. Y de hecho, tenemos pendiente poner en marcha una campaña que se llama Pantallas Cero, protege su cerebro. Y se llama así porque el uso de dispositivos electrónicos repercute negativamente sobre el desarrollo neurológico de los niños, afecta a su proceso biológico a nivel madurativo. Esto evidentemente cuanto más temprano se empiece a usar, más repercusión crea. Pero como se habla de los 12 años como el límite de el menor maduro y todas estas historias que hay, entre comillas lo de historia, desde el punto de vista legal, judicial, etcétera, que yo también tengo opinión al respecto. Es decir, un niño de 12 años no será maduro nunca. Otra cosa es que tenga una opinión más o menos formada, pero no creo que esa edad sea una edad madura para muchas cosas, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, te voy a dar una opinión formal, políticamente correcta, y luego mi opinión personal, estrictamente personal, para que veas la diferencia. Opinión formal.
A ver, desde el punto de vista legal, la cuestión de si un niño de 12 años puede acceder o no puede acceder a un móvil, no tenemos... Eso deberían decidir las leyes y reglamentos legales y ahora mismo en España no existe una edad legal que permita a un niño en qué momento puede acceder a un móvil. Partiendo por ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que, como siempre, la responsabilidad recae sobre los progenitores y los tutores legales. Eso sería la opinión legal, que es muy sencilla. Opinión desde el punto de vista pedagógico. Te voy a volver a parar y me perdonas porque hace unos meses participé en un congreso que trataba sobre abandono y uno de los temas, el tema que me tocó exponer fue repercusiones neurológicas y neurobiológicas del abandono. Y como todo el tema del abandono en sí está muy trabajado, es decir, abandonar a un niño, un proceso de dejación de funciones y demás, yo lo planteé desde una perspectiva un poco más amplia que hablaba sobre no atender las necesidades de un niño. Y como un niño necesita una serie de cuidados y uno de ellos es la supervisión de sus padres, su desarrollo nutricional, emocional, etcétera, desde un punto de vista legal y también ahora tu opinión personal, no supervisar el uso de dispositivos electrónicos de un niño hasta el punto que yo veo en la consulta niños que durante la pandemia han estado 8, 10 o 12 horas con dispositivos electrónicos, ¿podría considerarse una situación de abandono cuando esto repercute directamente en el desarrollo del niño? Sí, porque ahí entramos dentro de los derechos de la infancia y estamos hablando también de la negligencia familiar. Eso es el descuido o negligencia familiar que repercute directamente en el abandono. Por ejemplo, cuando a un niño no se le presta la debida atención, cuando no se le presta cuidados sanitarios, educativos. Eso está dentro del campo de la negligencia, de lo que también se llama descuido emocional. Y es uno de del tipo de violencia a la infancia que la propia Ley de Protección Integral contra la Violencia Infantil, que creo que data de julio del 2021, o sea que es muy reciente, lo amplía el concepto de violencia hacia la infancia y uno de esos conceptos es el que comentas. Evidentemente, claro que es denunciable y claro que es un delito. Que hay mucha gente que se refugia, entre comillas, en yo no tenía conciencia del daño que esto podía hacer. Digo, pues vale, tú no habrías podido tener conciencia, pero en fin, la repercusión... Pero falta de supervisión, sí. La falta de supervisión y cuando llegan a tu consulta, lo has comprobado, esa falta de supervisión no es puntual, sino es continua a lo largo del tiempo y tiene que ser una falta de supervisión muy grande para que el niño haya llegado a esa situación, en el sentido de que que te cuidan los dispositivos tecnológicos y nosotros pasamos olímpicamente. Y eso a esa edad, cuando conforme llega una edad o llegan a tu consulta y ves una serie de trastornos, eso no son casuales, no son espontáneos, no se han producido de la noche a la mañana, sino que se han producido a lo largo de un periodo de tiempo en que el niño no ha tenido ningún tipo de supervisión. Ok, aclarado. Opinión personal. Bueno, desde el punto de vista pedagógico, un poco como por encima. También lo mismo. Depende de muchas cosas. Depende de qué edad, si el niño tiene la siguiente madurez o no, que ya es adelantado con un niño con 8, con 10 años, 12 años, por mucho que diga la ley, por mucho que diga LETRE, por mucho que digan otros profesionales, no tiene la madurez. Es imposible. Eso por un lado. La supervisión y orientación de los padres por otro. Y es normal, y aquí hablaría del término medio, es decir, aquí tiene que haber un equilibrio ponderado como en todo, el término medio. Es decir, minimizar riesgos y maximizar beneficios. ¿Cómo consigues maximizar los beneficios? Pues prestando esos cuidados al menor. ¿Cómo minimizamos los riesgos? Cuanto mayor supervisión tenga, mayor educación digital tenga, mayor tolerancia a la frustración, el respeto a los demás y otra serie de valores que obviamente también se están perdiendo, pues el pedirle a un niño que cuando tenga un dispositivo electrónico enfrente, ya sea un ordenador o una tablet o un móvil, y sobre todo si es un móvil que lo puedo consultar en cualquier momento, fuera de la supervisión de un padre o una madre, estamos pidiendo peras al olmo. Estamos pidiendo a un niño que se comporte como un adulto, cuando los adultos deberían comportarse realmente como adultos. Quien manda es el adulto, no debe mandar. Sobre todo cuando encima tenemos una situación social en la que un amplio porcentaje de adultos se comporta como niños. Efectivamente. Y aquí también podemos hablar de los modelos de educación familiares, el autoritario, el permisivo, el negligente. Esas situaciones ocurren por la combinación, por la unión entre el modelo educativo permisivo y negligente. Permisivo, la puerta a la negligencia. Si no pones límites a los niños no lo van a aprender por sí mismos. Es imposible. Y por otra parte, luego tampoco van a ser
ni buenos adultos ni tampoco profesionales. Porque todo el padre quiere que sea un niño, un buen profesional y gane mucho dinero. Eso yo lo he oído muchas veces también en el despacho, ¿eh? Y yo sí, pero primero el niño tiene que saber la cultura del esfuerzo, del sacrificio, de la voluntad, del respeto a los demás. Realmente piensa que sin esos valores ese niño va a progresar en la vida, en una empresa, en un trabajo. Se valora muchísimo eso y cada vez más. Entonces, si tiene conocimientos técnicos pero les falta la parte personal, ese niño no va a prosperar profesionalmente en la vida. Así de claro. ¿Y tú dirías que los colegios, institutos... Bueno, disculpa. Desde el punto de vista personal me la he saltado. Desde el punto de vista, sí, de estrictamente personal, ahí yo elevaría la edad para acceder a los dispositivos electrónicos, sin lugar a dudas. Y me acercaría mucho a la edad legal de la Ley de Protección de Responsabilidad Penal de Menor, que empieza a los 14 años, de los 14 a los 17, que es cuando son imputables. Pues yo como mínimo elevaría la responsabilidad del menor hasta los 14. En el uso de dispositivos móviles, como mínimo, el acceso a los 14, no antes. Mira, yo te diría un poco más. Un poco más. Si la educación... un poco más me refiero no solo de edad, sino de por reflexión, ¿no? Si les estamos obligando, y no me parece mal, otro tema ya sería entrar en ese debate, ¿no? A que la educación obligatoria sea hasta los 16, ¿por qué no le vamos a obligar a que el uso de dispositivos sea posterior a los 16? También. Bueno, pues esperemos que no a los 18, porque ahora se está hablando de que quieren poner la educación obligatoria a los 18 y eso sería ya... Sí, es curioso que queramos darle a cambiar la educación obligatoria hasta los 18, pero que el derecho a voto se quiera adelantar a los 16, ¿no? Está un poco ahí se choca un poco. Pero bueno, intereses. Es una cuestión de intereses. Sí, eso quería decir. Ahora, como te decía, ¿crees que los centros educativos deberían prohibir el uso de móviles? ¿Motivos para plantearle esto a los padres? ¿Esto debe quedar en la responsabilidad de los padres? ¿O cómo hacemos esto? Y mientras que estaba haciéndote esta pregunta, se me había ocurrido, estaba pensando en los centros educativos americanos, ¿no? Mi sobrina estuvo el año pasado haciendo segundo bachillerato en Estados Unidos y me he acordado yo de las taquillas americanas y demás. Digo, a lo mejor hay que poner en los centros educativos deposita aquí su dispositivo electrónico antes de entrar en clase o algo así. Bueno, no sería mala medida. Bueno, tendríamos un poco al conserje del colegio loco, pendiente de los chavales cuando entren en el aula, en lo que es el cole, pero sí, porque se pierde también mucho tiempo de cuando entras en el aula, que todos los niños tienen los móviles y el profesor detrás de ellos para que alimenten los móviles. Yo creo que sería una buena opción. Pero volviendo a lo que preguntas, volvemos otra vez a lo mismo. El equilibrio, el término medio, la ponderación. Es cierto que, como cualquier aspecto de la vida, depende del uso que des a las cosas, depende qué uso des, tendrás un resultado u otro. Aquí hay argumentos a favor y en contra. Podemos tener argumentos a favor de prohibir el uso de los móviles y podemos tener argumentos en contra. Si ponemos argumentos a favor, hay varios. Los podemos resumir, por ejemplo, en contra de la prohibición, en contra de prohibir el uso, de que son una herramienta educativa. Podemos acceder a muchos recursos a través de los móviles y, de hecho, los centros educativos utilizan los portátiles, utilizan el acceso a los dispositivos para trabajar con ellos, con fuentes y trabajar con ellos digitalmente. También les generan habilidades digitales. No olvidemos que cada vez las herramientas digitales y toda la tecnología son las herramientas del presente y van a ser las herramientas del futuro para cualquier trabajo. Y los chavales ya van incorporados con esa habilidad. Y la comunicación les prepara para el futuro. Pero luego viene la parte precisamente contraria. Genera desigualdades. No todo el mundo tiene acceso al móvil. No todos los niños tienen acceso al móvil. Y esto podría generar, pues, imagínate, problemas en el aula en el sentido de discusión. Discutíamos antiguamente por las marcas. Cuando alguien llevaba una zapatilla de una marca, pues ahora son los móviles. O, por ejemplo, el problema de salud mental, que sí genera adicciones tecnológicas, genera adicciones. Y esto genera un problema de salud. Perdona, de hecho, una adicción a dispositivos electrónicos o al uso de Internet que ya está catalogado como tal dentro del DSM, manual de diagnóstico. Sí, ya está. Ha costado, pero ya está catalogado, sí. Así es. Las adicciones ya están catalogadas como un problema de salud mental. Pero todavía quedan muchos especialistas, ¿eh? No hay tantos. Y te iba a preguntar, ¿el control parental es útil? ¿No es útil?
qué, cómo, de qué manera. Se habla mucho del Family Link, de aplicaciones, de tal, pero la gente no lo sabe gestionar, sinceramente. Yo me ocupo de revisar en la consulta el uso de los dispositivos electrónicos, es decir, duración, horarios, aplicaciones y demás, y la mayoría de las veces cuando los reviso, los padres me miran y dicen, ¿y eso dónde se mira? Digo, bueno, que hasta que un chaval yo tenga que explicarle a los padres dónde miro el bienestar digital o el tiempo de uso, según sea Android o iOS, del aparato móvil de su hijo, es muy chocante, pero es lo normal, ¿eh? Hombre, obviamente, igual que todo lo hemos comentado anteriormente, el control parental es muy útil si hay una supervisión, porque si pretendemos corregir al niño sin supervisión previa y sobre todo si que nosotros seamos el ejemplo, porque ellos, aunque no nos digan nada, no nos observan, perdón por la palabra, pero son chantajistas naturales, lo llevan en vena y saben perfectamente con quién se tienen que posicionar, si con el padre, con la madre, con los abuelos, saben perfectamente dónde tienen que pulsar. Entonces tiene que haber una unión en la familia, padre, madre, núcleo familiar, abuelos, todos los modelos familiares posibles que nos podamos imaginar, si no están unidos, pretender un control parental para controlar precisamente al niño cuando previamente no he hecho yo el trabajo, pues el niño va a buscar todas las maneras posibles para sabotear ese control parental. Es cierto que este control es muy útil a los padres, monitorizan la actividad de la red, filtran contenidos inadecuados para la edad, es muy útil, pero no es una solución única, tiene que ser una solución completa a acciones previas, como son precisamente educarles desde pequeños. Mira, te pongo un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, una mascota, mi hermano tiene 2 gatitos. Y aunque los gatos no se les educa igual con los perros porque son más rebeldes y tienen un espíritu más libre, hay que poner los límites y decirle lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Yo tengo un gato y creo que está ahí dentro de una... Tengo un mueblecito esto de Ikea de 2x2 y he comprado una cajita esta de felpa, o de fieltro, mejor dicho, que se encaja ahí y que pone My Home, My Rules. Y con un huequecito para que entre y un cojincito. Y le encanta. Sí, es decir, yo siempre digo que a los niños hay que tratarle un poco como animales, aunque suene feo. Es decir, cuanto más al pequeños principio son, sí, cuanto más pequeño, sí, con el premio recompensa, el premio no sé qué, impulsivo, menos paciencia, estímulos menos positivos, efecto, eso es. Claro, eso es. tienes que Eso crear ese proceso hasta que el niño es capaz de ser suficientemente autocontrolado, autorregulador. Y si haces eso con los animales, igual que con los niños, funciona bastante bien. Sí, lo interiorizan sí. Y conforme van cumpliendo la edad, crean ellos un pozo, una cultura, una forma de ser que le va a ayudar mucho, y esto lo comento mucho a los padres, porque aparte desde el punto de vista legal también intervengo en toda y hablaré, yo tengo la oportunidad de hablar contigo a lo largo de esta charla, pero hay que crear unos límites, unos hábitos, porque esa estructura, que genera una estructura mental, les va a generar hábitos muy saludables para evitar las situaciones conflictivas que les pueden venir. Sobre todo que tengan un pensamiento crítico. Les va a generar autoestima, seguridad, libertad emocional, que es muy importante la libertad emocional, no solo la libertad física, la libertad monetaria, la libertad emocional, para evitar la dependencia. Si yo tengo las cosas muy claras, sé lo que me conviene y lo que no, lo que me gusta y lo que no me gusta, porque los niños saben muy bien lo que no les gusta. Eso te lo dicen rápidamente. Esto no lo quiero, esto no lo quiero, esto no me gusta. Ya. Pero luego hay otras situaciones, desde el punto de vista social, que ya estamos hablando de las tecnologías, estamos hablando de los grupos de amigos, estamos hablando de las relaciones en el colegio, estamos hablando de las relaciones con sus iguales, que ya no tienen claro, porque no son capaces de decir lo que quieren y lo que no quieren. Sí, el versus, esto me gusta, o mejor dicho, esto no me gusta, pero me compensa esta situación. Son los primeros pasos para soportar cosas que nos gustan y el primer paso para aceptar conductas inadecuadas o precisamente esto de acoso y demás. ¿Qué es lo que te quiero preguntar después? ¿Cómo prevenimos, a nivel de prevención de acoso, ciberacoso, sobre todo a nivel digital y demás que estamos hablando, qué medidas serían las principalmente recomendables para minimizar este riesgo? Porque, claro, hablamos de prevenir, yo diría minimizar, porque ese riesgo siempre va a estar presente, ¿no? Pues, en primer lugar, la educación, la concienciación vital, desde pequeños. Si, por ejemplo, los padres, las familias en general, para educarlos, aunque yo diría en algunas ocasiones para que se callen, pero bueno,
utilizas pantallas adecuadas a su edad, con juegos, con contenidos interactivos que vienen muy bien, pero supervisados por un profesional, no por los padres en sí o por el fabricante cuando tú acudes perfectamente a una tienda, etcétera, que te dice el dispositivo que quiere vender sin saber realmente la formación, lo que lleva detrás, sino asesorarse por psicólogos especialistas que van acompañando en el desarrollo emocional del niño para saber qué juegos o qué actividades son las más adecuadas para ellos. Hay que utilizar los profesionales, que los tenemos y muy buenos. Luego, establecer reglas de uso en Internet, lo mismo. Hay que establecer límites. Hay que usar también las herramientas de control parental de forma complementaria, siempre y cuando se hayan establecido esos límites y haya una comunicación fluida con el niño y con la niña. Porque no nos olvidemos, que esto es un aspecto importante, que los niños, y sobre todo con la nueva ley de protección integral contra la violencia infantil, que esto lo voy a conectar también con los derechos de la infancia, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la Convención Internacional de Derechos del Niño. Los niños ya no son sujetos de protección, son sujetos de derechos. ¿Eso qué quiere decir? Que un niño tiene una serie de derechos y uno de ellos es el derecho de participación. Significa que el niño debe participar en todas aquellas actividades en las cuales se vea involucrado, porque van a ser actividades que vayan dirigidas a su desarrollo, a su bienestar, y por tanto el niño tiene también la oportunidad de valorar qué es lo que quiere y lo que no quiere. Luego el padre, el tutor, el adulto tiene la última palabra, pero el niño debe participar. Entonces eso está dentro de la propia comunicación familiar. ¿Por qué? Porque esto genera precisamente un hábito en el menor para que pueda confiar en los padres, que sepa que puede contar con ellos, que se hablan de muchas cosas, pero sobre todo que le escuchen. Entonces, sin esa participación en la familia, que se comuniquen con él. Y esto conecta con los derechos de la infancia, pero que no es algo extraordinario, que parte otra vez del sentido común, pero que tampoco se aplica. El ordeno y el mando. Yo siempre le digo a los padres, porque muchas veces yo en la consulta le pregunto cosas a los niños, ¿cómo estás? ¿Eres feliz? De hecho, preguntas abiertas les cuesta mucho responder, pero se las pongo cerradas. Del 1 al 10, ¿qué nivel de felicidad dirías tú que tienes? Del 1 al 10, ¿cuáles son los problemas? No sé qué. Bueno, si me dices 7, ¿qué tendría que ocurrir para que en vez de 7 fuera 10? Tal. Muchas veces los niños contestan cosas y los padres me miran y dicen, pero si yo no consigo que me diga nada. Llega del colegio, le pregunto cómo te ha ido el día, me dice, bien, da igual lo que le pregunto. Digo, claro. Claro, una pregunta así es normal que te des esa respuesta. Efectivamente. Claro. Es decir, ¿cómo te ha ido el día? Pues tú encuentras a alguien por la calle y dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, bien. Como la Navidad, ¿no? Dice, ¿qué tal? ¿Bien? Dice, bueno, ¿bien? O te cuento que ha sido en familia y todo lo que hemos pasado. Es decir, que a los niños hay que saber qué preguntarle, cómo preguntarle, qué les interesa a ellos para saber cómo intervenir en su proceso. O sea, yo llevo a mi hijo todos los días al colegio, yo por el camino le pregunto qué comiste ayer, qué hiciste en el cole, qué tal, qué cual. Hay días que me contesta y hay días que me dice, hoy no quiero hablar. Bueno, pues le pregunto otro tema. No sé, pero te lo dice. Pero te lo dice. Pero es que nos podemos ser unos padres que llevan a sus hijos como si fuera un transportista, ¿no? Tenemos que ser hijos, o sea, padres que están comunicándose con sus hijos. Y entonces ellos, si haces esto desde pequeño, cuando tengan 12, 13, 14, 15 años, que es el momento en el que de verdad necesitan hablar contigo porque tienen dudas, preguntas, inseguridades y demás, entonces te lo dirán, te preguntarán y te harán cosas. Pero si tú no les cuentas a ellos tus preocupaciones, yo siempre digo, mira, estoy cansado por esto, estoy enfadado por lo otro. Por ejemplo, este principio de año he tenido un vértigo, no lo puedo coger en brazos porque me han tenido una cervical y tal. No, Mateo, no te puedo coger en brazos porque me pongo malito, me da mareo, no sé qué. Pues el otro día se despertó por la noche y fui a cogerlo para meterlo en la cama y me dijo, papá, no me puedes coger. O sea, él mismo me dijo, no me cojas porque te... Se acuerda. Se acuerda, pero es que tenemos que transmitirle el concepto de la comunicación para que eso sea proactivo desde su dirección completamente, ¿no? ¿Ves? Esto que comentas es precisamente que forma parte de los ámbitos de trabajo de lo que es la protección de la infancia, es la comunicación con la infancia. Y nosotros como padres debemos saber comunicarnos con nuestros hijos porque nadie nace aprendido, no existe un manual, ni puedes consultar en un libro qué es lo que tengo que decir y lo que tengo que en cada momento. Pero esto entra dentro mucho de las propias habilidades de comunicación, estrategias de comunicación con las familias, de cómo dirigirse a los niños, de cómo dirigirse los niños entre ellos, de cómo dirigirse los niños con los adultos. Es que al final es muy apasionante porque estamos tocando temas que hay mucha desinformación. Y no creo que sea por falta de interés, yo creo que es por una cantidad de obligaciones, efectivamente. De situaciones todo lo contrario, caóticas. Cada vez hay más interés, pero menos idea de cómo hacerlo. Y menos tiempo, más interés y menos tiempo para ellos, sí.
Sí, sí, De hecho, sí. esto te lo preguntaba porque la siguiente tiene mucho que ver con la comunicación proactiva por parte del niño, ¿no? Ujú, Y yo siempre digo que un niño que es acosado, ujú. algo que les caracteriza es que los padres son los últimos en enterarse. Totalmente, Eh, totalmente. y la pregunta es ¿por qué no se enteran? Y no se enteran porque el chico no se lo dice. Y no se lo dice porque no tiene la tranquilidad suficiente como para transmitirle esa preocupación No tiene a los confianza, ¿no? padres. Exactamente. Eso es. Aunque quede feo Ujú. decirlo, ¿no? No tienen confianza, no porque no se fíen de sus padres, sino porque es algo tan íntimo que realmente ellos no quieren generarle problemas a sus padres. Y los niños tienen que Eso ser es. conscientes de que sus padres son las personas que le van a resolver sus problemas, ¿no? Ujú. Por eso la importancia de escuchar, no de oír, de escuchar lo que dice tu hijo para entender lo que dice. Porque si no, no te tendría que hacer esta pregunta, que es, ¿cuáles crees que son los síntomas que se deben tener en cuenta por parte de las familias para detectar que su hijo está siendo objeto de maltrato o acoso en el ámbito escolar? Uf, muchísimas. Aquí los Dime los síntomas, de alarma. las de alarma, sí, lo podemos combinar desde el punto de vista físico, psicológico y emocional. Y hay Ujú. muchísimos. Lesiones inexplicables, llega con moratones, con daños, apreciaciones físicas de que ha ocurrido algo que no sabemos explicar. Evidentemente puede ser fruto de una riña en una pelea, pero en muchas ocasiones no. Pérdida, rotura de pertenencias, llega con ropa escolar que ha perdido, rota, cambios en los hábitos alimenticios, eso es muy habitual. Ujú. O comen mucho, que es la bulimia, o comen poco, o dejan de comer a lo largo de un periodo de tiempo. Las pesadillas, muy habituales, los dolores estomacales, la pérdida de interés por las relaciones sociales y por los hábitos que desarrollaban normalmente, el aislamiento social, incluso el temor a quedar con otros con amigos. Cuando antes se veía feliz y contento, pues es muy habitual que suela encerrarse en sí mismo y no quiera relacionarse. Te O, digo por yo uno ejemplo, que veo en las comportamiento consultas. autodestructivo, lesiones, autolesiones, pues hay muchas. Hay muchas. Te digo yo uno que veo en las consultas con frecuencia que los padres no se plantean porque generalmente asocian esto a problemas del propio niño, ¿no? Que es Ujú. la irritabilidad y la mala conducta. Es decir, un niño que de repente, un Eso niño es. tranquilo, relajado, de Ujú. repente empieza a tener Sí, conductas sí, agresivas, sí. violentas, irritable, todo el día enfadado, tal y cual. Muy Y habitual, los muy padres habitual, dicen, sí. este niño se está portando mal. Y nada, el niño castigado. Y Mm. realmente el problema es que hay algo en la escuela, ¿no? Yo esto lo veo mucho en la consulta cuando tengo niños con TDAH, que son niños con problemas de aprendizaje general, que son candidatos de alto riesgo a sufrir acoso, ¿no? Y que está yendo todo bien, tiene su tratamiento, su terapia, está todo bien y de repente empieza a ir todo mal, sin ningún motivo, sin ninguna explicación, el tratamiento teóricamente está funcionando, incluso a veces repetimos prueba y todo está bien y el niño se pone muy agresivo. Es decir, y mi pregunta a los padres siempre es, o sea, mi indicación a los padres siempre es, esto no me está encajando. De manera que hay que buscar algo más detrás de esto. Y cuando los niños son pequeños, le digo, pregunta en la escuela. Y no me vale que te digan, no, no, aquí no vemos nada. No, dile a los profesores que investiguen en el patio, que vigilen. Y ya cuando son mayorcitos, estamos hablando ya de adolescentes, 15, 16, a veces un poco antes, pero sobre todo a partir de esa edad, que también se dan estas situaciones de acoso y demás, sí que tenemos que buscar también datos de sospecha de consumo de sustancias. Que no nos lo planteamos, de los niños de 14, 15 y 16 años consumen sustancias ilegales con más frecuencia de lo que nos imaginamos. Y hay que investigar. De hecho, es habitual en esas edades el policonsumo, sustancias de todo tipo combinadas con alcohol, el cannabis, el alcohol, incluso estimulantes, Yo tengo un chico en la consulta que nos dio positivo con 15 años hasta en barbitúricos. Dice, ¿cómo leñe consigue hoy en día la gente barbitúricos en el mercado ilegal? Pues sí, lo dio. Básicamente, para al final lo que descubrimos es que no es que consumiera solo, sino que estaba metido en el trapicheo. Y claro, al final todo lo que pasa por las manos lo probaba, ¿no? Hay que ser cuidadoso con eso. Sí, porque es que estamos hablando de, como has comentado, que esos trastornos, esas conductas disruptivas, agresividad, la ira, la frustración, es en intensidad, por arriba, pero luego también tenemos las hacia abajo, la depresión, la ansiedad, la baja autoestima, tanto por arriba como por abajo. Si un niño cambia de comportamiento, que no es de la noche a la mañana, es progresivo, pero si antes era un niño despierto, feliz, alegre y deja de hablar al paso del tiempo, es una señal clara de que algo está pasando. Y por otra parte, si su carácter cambia, no cambia de la noche a la mañana, pero es un cambio tan brusco
que los padres dicen en ese momento, acá cuando ha pasado el tiempo, te lo llaman precisamente a tu consulta, oye, que algo ha pasado que no era así o que no sé lo que le pasa. No ha sabido lo que le pasa porque no se identifican las señales que te da el chaval. Que aunque no te diga nada, si a los padres les enseñamos a identificar esas señales, la mirada agudiza, que me mira hacia otro lado, que no está atento a lo que dices, que de repente, por ejemplo, pasa mucho tiempo en la habitación, o todo lo contrario, que no quiere estar en casa, o utiliza, por ejemplo, los dispositivos de manera obsesiva, porque esto es muy habitual que, aunque estén siendo acosados o experimenten ese proceso de acoso durante un tiempo, ellos no pueden parar de mirar qué es lo que dicen de ellos en Internet, en las redes sociales. Y lo miran de forma abusiva, aun sabiendo que los están atacando. Efectivamente. Hay muchísima tela ahí. Vamos a ir avanzando porque ya nos queda poco y lo que ahora vamos a pasar a la fase, digamos, de la entrevista en la que, vale, hemos hablado de situación, problemas, ahora vamos a hablar de soluciones. Es decir, ¿qué recursos tienen las familias para enfrentarse a todas estas situaciones de riesgo que estén a su disposición y cómo ayuda tu actividad, tu trabajo a las familias en este sentido? A ver, en cuanto a los recursos, las familias tienen muchísima clase de recursos, pero lógicamente, igual que el acceso a Internet, toda la información está ahí. Lo que pasa es que hay que buscarla y está muy segmentada. Es cierto que pueden acceder a contenidos gratuitos y en línea, disponibles para el público en general, en numerosas organizaciones. UNICEF tiene recursos muy útiles y muy interesantes. La Fundación ANAR también. La Agencia Española de Protección de Datos, muy útil, publica muchísimo y es muy activa. Tiene guías de todo tipo, tiene canales de preguntas y respuestas, puedes acceder a información, consultar incluso si lo deseas. La Fundación Mutuo Madrileña también. Hay muchísimos recursos, muchos. Desde el punto de vista didáctico y desde el punto de vista pedagógico y del acceso a información, iba a entrar en eso. Para información y divulgación, sí, pero cuando hay un problema, esto ya requiere, imagino, no sé, requiere una intervención específica, personalizada y profesional, ¿verdad? Sí, tenemos el marco general que publican estas guías y esta información, pero luego hay que contextualizar, hay que ponerlo sobre tapete, las cosas claras y hay que acudir a un profesional, evidentemente. Y en este caso, lo que me has preguntado, desde el punto de vista precisamente de la violencia infantil y cómo desempeñamos en Lomber esa función, la desarrollamos de manera multidisciplinar, es decir, abordamos la parte de actuación en conflictos, la parte del derecho educativo y la parte de la consultoría, asesoramiento e información en protección y buen trato a la infancia. ¿Y por qué? Porque es muy importante que las familias identifiquen las señales de alarma, sepan cómo se comportan los menores, cuál es el lenguaje de los menores, cómo se relacionan entre ellos, cuál es su comunicación. ¿Para qué? Pues para que si el padre o la madre desean acceder al menor, quieren consultar, quieren que esa información, que el menor se la comunique, les pueda decir, tienen que hablar en su idioma, tienen que saber de mediación, de negociación, de cómo acceder al menor para tener esa información, para que el niño te lo vaya comentando poco a poco y tenga esa seguridad. Porque es muy difícil, si no sabes las estrategias adecuadas, como nos hemos comentado, poder llegar al menor, poder conectar con él. Incluso aunque seamos el padre y la madre. Conectan mejor los sus iguales que nosotros como padres. Nosotros tenemos que salvar esa barrera. Y saber cuáles son los conflictos, cómo se desarrollan, cuál es el lenguaje de la violencia, cuál es el ciclo de la violencia y cómo encaja todo eso en el ámbito de un centro educativo. Porque en un centro educativo hay toda clase de violencia, de todo tipo. Racismo, xenofobia, violencia entre parejas jóvenes, acoso, ciberacoso, agresiones sexuales, maltratos. Hay de toda clase. Y todas ellas van interrelacionadas muchas veces. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Saber cómo funciona un centro educativo por dentro, cómo se estructura desde el punto de vista legal un centro educativo, qué es lo que debe tener un centro para evitar esas situaciones. Y esto encaja con la consultoría, asesoramiento e información a la infancia. Es decir, un centro educativo debe cumplir una serie de reglas, muchísimas. Debe de tener protocolos, debe tener procedimientos, debe formar a todos los integrantes del centro, debe tener también saber identificar cuáles son los entornos de riesgo, debe tener un canal de comunicación. Si toda esta información la trasladamos a las familias, dispondrán de muchos recursos para luego poder dirigirse a un centro y saber dónde falla. Entonces,
Esto es una saber cadena qué muy hacer, larga, muy larga. cómo hacerlo y cómo actuar en caso de que su proceso no esté siguiendo, digamos, la orientación adecuada, ¿verdad? Exactamente. Y luego está el palo opuesto, luego está el centro educativo. El centro educativo también debe saber qué normativa interna debe disponer procedimental de intervención. ¿Para qué? Para evitar esas situaciones. Porque es que es Que un nos camino... encontramos familias Claro. que piden ver los exámenes y no les dejan. Familias a las que le quieren obligar casi a ir al aula específica porque su niño tiene dificultades y no Esas son tiene... situaciones propias de las relaciones jurídicas de un centro con las familias y con todo el entorno, claro. Situaciones específicas. Situaciones en las que, como la información que ha aportado la familia no es por registro, no queda constancia, la respuesta que ellos le dan es verbal sobre si un informe privado es válido o no. O sea, una Hay serie de muchas, cosas que veo yo hay en el día a muchas. día que te Muchísimas. llamaría, vamos, que pondrías Sí. el grito en el cielo si te contara con detalle. Pero bueno. Hay muchísimas. Por eso yo, desde el hombre, evolucionamos en eso. Evolucionamos en eso porque precisamente tratábamos originariamente el ciberacoso, el ciberbullying, luego pasamos al acoso tradicional físico, luego pasamos al mobbing o al acoso a las empresas, y luego con la ley de violencia contra la infancia se abrió el abanico y había que realmente atender la naturaleza de manera multidisciplinar y encajarlo desde el punto de vista del derecho en el ámbito educativo, porque si asesoras a las familias, compruebas dónde está el problema, pero tampoco sabes cómo funciona el centro por dentro, ahí hay una separación, una distancia muy grande entre lo que está haciendo el centro, lo que pretenden hacer las familias, en lo que realmente tienen que hacer las familias, y tienes que unir todos los puntos. Y eso ha llevado mucho tiempo, hasta encontrar el kit de la cuestión me ha llevado mucho tiempo encajar todos los puntos. Pero es inevitable porque si no estás desarrollando, no estás dando un servicio, estás cubriendo un área demasiado parcial. Y el problema es multidisciplinar. Es global. Penúltima cuestión que te quiero plantear. Tu perfil de LinkedIn te define como experto legal en IA, AI o como la queramos llamar, inteligencia artificial, que es un mundo que está entrando de lleno en la infancia, en la educación. Hemos visto los problemas de los menores que han estado generando imágenes de compañeras mediante inteligencia artificial desnudas, pues, todo esto que esto genera. ¿Qué beneficios, ventajas y contras dirías que tiene todo este tema desde la perspectiva legal respecto a los menores? Desde la perspectiva legal, muchísima, porque lo que, desde el punto de vista del derecho, por ejemplo, es muy eficiente. El uso de la herramienta de inteligencia artificial nos permite automatizar procesos, tareas repetitivas, envíos de correos, resúmenes, información. Todo eso ayuda muchísimo. Predecir datos, analizar datos, investigar legalmente, obtener precedentes legales. Incluso hay sistemas de inteligencia artificial, hasta qué punto avanza, que nos permite, de determinados fallos de jueces, elaborar un histórico para comprobar cuál es la tendencia del juez en determinadas sentencias y poder predecir la posibilidad de llevar una demanda mucho más dirigida y no tan a ciegas. Eso es un ejemplo. Y también, lógicamente, contestar a preguntas legales básicas. Esa información que consultan los padres, etcétera, te permite contestarlas para luego desarrollarlas. Ahora bien, la pregunta que planteas desde el punto de vista de los menores es muy interesante porque la inteligencia artificial todavía no hemos llegado a ese punto que ayuda a los menores, pero se está hablando de ello, en el sentido de que esta inteligencia artificial pueda monitorizar la red, pueda ayudar a filtrar el contenido inadecuado de la misma manera que lo hacen los controles parentales, lo haga la inteligencia y cuando el niño busque la información, esa información no aparezca, con sistemas integrados en el propio ordenador, en los propios dispositivos, con lo cual cuando el niño busque esa información no la va a encontrar. Eso es muy interesante. O a lo mejor, más que no encontrar, a decir, esta información no te la voy a enseñar. Efectivamente, eso es muy interesante. También se está hablando de que pueda ayudar a detectar el ciberacoso, es decir, a que conozca los patrones, es decir, esos signos que hemos hablado, que los pueda detectar en la red. Incluso, y lógicamente, ayudar a la personalización del aprendizaje, pudiendo ayudar a que se adapte a cada ritmo y aprendizaje de cada niño. En definitiva, la seguridad en línea. Eso se está hablando, no ha llegado, pero se va a tener que hacer más pronto que tarde. Bien, ¿no? Bueno, requerirá tiempo porque a la inteligencia artificial, como son algoritmos, hay que darles mucha información y aquí estamos hablando de los riesgos de la inteligencia artificial,
la privacidad, la confidencialidad, la protección de los datos, los sesgos, los llamados sesgos, porque son humanos los que crean esos algoritmos. Entonces, puede que los creen con determinados prejuicios, razones discriminatorias, sexistas, xenófobas. Entonces, hay que realizarlo con carácter ético. Y por eso no es tan sencillo. De hecho, se está intentando regular. Desde el punto de vista de Europa, se está intentando crear un reglamento de inteligencia artificial que saldrá a mediados de este año, pero que habrá que desarrollarlo y hasta el año 2026 no va a estar totalmente definido. Ok, vamos a hacer la entrevista con preguntas que le estamos haciendo a todos los compañeros que estamos entrevistando, que son ya más personales que otra cosa y que son para un sí o un no, más o menos. Después me explicas el por qué si quieres, ¿no? ¿Café o té? Antes, cuando era más joven, me gustaba el té, ahora café. Yo creo que es que como llevo tantas cosas encima, necesito el café para subir el ritmo. Café. Vale, ¿mar o montaña? Me gusta mucho la montaña porque yo nací en Oviedo, en la comunidad de Asturias, y ahí la naturaleza me encanta, el campo, los senderos, perderme por los valles, por las montañas, escalar la montaña. La playa me gusta sobre todo para nadar. Me encanta mucho nadar y yo me tiro al agua, empiezo a nadar hasta que encuentro una boya y vuelvo. y me encanta. Y antes jugaba mucho en la arena cuando era más joven con el balón, constantemente. Ahora ya no tengo edad para jugar en la arena, pero bueno. Pero me tiro por la montaña, me encajo en la montaña. Vale, ¿lectura o deporte? Es que son preguntas complicadas. Antes deporte. Ahora lectura. Deporte debía practicar más, ando muchísimo, mucho. Pero debía practicar más deportes activos. He practicado deporte toda mi vida, pero cuando cumples años ya te vuelves más perezoso. Diría que la lectura. Leo muchísimo. Ahora te meto otra que no está aquí en el guión que tengo previsto, que es PC o Mac. Esta es por curiosidad propia. ¿Cuál? PC o Mac. O sea, Apple o Windows. No, Windows, prefiero Windows. Vale. ¿Comida favorita? Comida favorita, ostras. Me gusta mucho comer, y viniendo del norte más todavía. Pero ya que estoy en la zona de Comunidad Valenciana, me voy a adaptar por la paella. ¿Anécdotas más divertidas en familia? Hay muchas. Pero reciente, hace escasamente 2 años, mi hermano vivía en Madrid y yo es legendario, quien me conocen, que mi sentido de la orientación es nulo o casi inexistente. Entonces me pierdo la raya de un lápiz. Ahora menos, pero sigue siendo escaso. Yo me perdí en la Príncipe de Vergara, que es enorme en Madrid. Empecé a bajar la calle, pensando que me iba a acordar de donde vivía mi hermano. Bueno, tiro por aquí, tiro por allá. Y luego me perdí. Me tiré 3 horas, casi 45 minutos, casi 4 horas andando sin parar. Me preguntó una persona, le pregunté, perdone, ¿dónde está la Príncipe de Vergara? Claro, me había alejado y dice, pues está por aquí. Ah, vale, entonces me queda mucho en medio. Pero, ¿de dónde vienes? Vengo andando. ¿Vienes andando? ¿Cómo que vienes andando? Y yo, sí, hay una parada de taxis allí. No pasa nada. Yo vengo de Alicante y estoy muy acostumbrado a andar. Me miró así con los ojos muy abiertos y dice, pero esto es Madrid, tío. De Alicante no vendrás andando también, ¿no? Claro, me digo, pero todo asustado. Empecé a dar vueltas, salía por las calles, pasé por delante de policías varias veces y me quedaban así extrañados, hasta que llamé a mi hermano y antes de que se me acabara la batería, porque pensaba que me quedaba, que se me acababa, y me dice, no, ¿has encontrado al Príncipe Vergara? Sí, pero no me acuerdo en qué punto exacto tenía que ir. Recórretela entera porque estás en el último extremo. No te queda más remedio. Recorrí toda la calle entera hasta que llegué a su casa y ya estaba hablando con la novia y antes con mi madre y me decía, ¿has llamado a tu hermano? Seguro que se va a perder. No se va a perder. Ya estaba riendo con la novia diciendo que me había perdido. Que se perdió. O sea que, un desastre. Perfecto, pues Ricardo, muchas gracias por esta entrevista. Creo que a las familias le va a ser de gran utilidad para resolver muchas dudas. Y solo recordaros a todos que si necesitáis cualquier tipo de ayuda en este ámbito,
Ricardo va a empezar a trabajar con nosotros en nuestro centro, como va a formar parte de nuestro equipo como asesor legal para las familias y para cualquiera que lo pueda necesitar en derecho educativo, internet, etcétera. Así que ya sabéis que estamos en elneuropediatra.es. Ricardo, muchas gracias y en breve tenemos esta entrevista en nuestro podcast y en nuestro canal de YouTube. Un abrazo fuerte. Ha sido un placer y se ha pasado muy rápido. Saludos a todos tus suscriptores y que sigan todo ello en las redes sociales, que tienes contenido muy útil, que puedo dar fe que lo he visto algunos de ellos. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, gracias, hasta luego. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupos de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso madurativo, el autismo, las PERS, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas y, algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además, me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.